Este tercer domingo del tiempo ordinario, la palabra nos recuerda la sencillez con que se manifiesta el extraordinario poder de Dios para constituir a su pueblo alrededor de la palabra, en la unidad del Espíritu, para dar cumplimiento a su promesa, a pesar de todas las dificultades de la vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena nueva a los humildes de la tierra, publicar la promesa de liberación. El texto de Nehemías nos presenta al sacerdote Esdras, reuniendo al pueblo, leyendo la palabra, a todos aquellos que pudieran comprender el mensaje de Dios y en torno a la palabra celebrar la reconstrucción de Jerusalén y recordar que se reconstituían como pueblo basados en el cumplimiento de la promesa de Dios. Era emocionante para el pueblo escuchar todas las promesas de Dios, toda la ley de Dios, ver cómo se había cumplido de manera extraordinaria y cómo Él los había reunido bajo sus alas, reunido bajo su protección de manera extraordinaria, y estaban escribiendo una nueva etapa de la historia de su pueblo en unidad. Una etapa que celebraban a la escucha de la palabra, que los vinculaba profundamente con un Dios que hablaba de su amor por Él y que pedía una respuesta de amor, de comunión de parte de ellos hacia Él. Primera de Corintios nos sigue hablando de esa experiencia de comunión, de un pueblo que se constituye en torno a Cristo, un pueblo que es cuerpo místico de Cristo, donde cada uno es parte de ese cuerpo y todos en comunión construimos la presencia de Cristo en la humanidad, tal cual como celebramos en nuestro bautismo, donde se nos dice que con Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Se nos constituye como parte de ese cuerpo místico, se nos ha ungido con un solo espíritu que nos da diversidad de dones a cada uno, dones que se complementan los unos a los otros y que al hacernos parte de un mismo cuerpo, al colocarnos uno al lado de otro, uno en comunión con el otro, y colocar nuestros dones, nuestras cualidades, al complementarnos, hacemos realidad la presencia de Dios que transforma la tierra. Somos expresión de Cristo que reina, Cristo sacerdote que, ungido por Dios, va transformando la realidad hasta que el mundo se parezca a lo que Él ha soñado. Somos expresión del amor de Dios. El Evangelio que nos está hablando de la experiencia de Lucas, que decide a aquel que es amigo de Dios, aquel que es amado por Dios, lo que significa el nombre Teófilo, querido Teófilo, transmitirle todo lo que él siente que es veraz sobre la experiencia de Jesús, sobre su enseñanza, sobre su buena nueva, y transmitirlo de la manera más eficaz y veraz, pues relata así cómo Jesús inicia su ministerio también alrededor de la meditación y explicación de la palabra. El pueblo reunido en la sinagoga le toca el turno a Jesús de leer y predicar sobre el texto leído, texto de Isaías, y pues dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva, a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos. Ese mensaje de esperanza, ese mensaje mesiánico que constituye al ungido de Dios como aquel que va a transformar la realidad de tristeza, de oscuridad, en una realidad de alegría, de esperanza, de proyección para aquel que está en pobreza, aquel que está reprimido, aquel que está en malas circunstancias. Pues él asume ese texto, concluida la lectura, en silencio, mientras todos esperan la explicación. Solo Jesús dice: pues esto que han escuchado hoy se cumple en mí. Pues reconoce él, se reconoce al meditar la palabra
como el enviado de Dios para transformar las realidades oscuras en realidades de luz, para llenar de esperanza la vida de los hombres. Hoy el texto, la meditación de la palabra, pues nos hace reconocer el valor que tiene la palabra de Dios para crear comunión. Reconocer que Dios nos llama personalmente a constituirnos como un pueblo, que ese pueblo se constituye en la meditación, en la escucha de la palabra, en la unidad del único Espíritu que nos hace cuerpo místico de Jesús. Y que en esa unidad nosotros seguimos su misión, que es traer luz y esperanza a aquel que está desesperado y oprimido. Que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones para valorar siempre la palabra de Dios, para escucharla con atención, para que esa invitación de comunión de Dios se haga realidad en nosotros y seamos hermanos unos de otros, trabajemos juntos en la transformación de la realidad y para que día a día podamos sentir que Cristo vive en nosotros, que como cuerpo místico de Cristo vamos abriendo un mejor futuro para nuestros hermanos, para nuestra patria, para nuestro mundo. Que así sea. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar